Desde el principio así fue, creaste dos almas en el Edén para ser uno y hacer tu voluntad. Desde el comienzo de la creación, tú mostraste un plan de redención, creados para ser uno, para caminar en tu instrucción, para cumplir un propósito los dos. Desde el Edén tú mostraste en los cielos una esposa para el varón y una esposa para el Adón. Iniciamos otro tema más. Bienvenidos. Uno más, el tema número 6 en la serie Creados para Ser Uno, temporada número 2, rápido. Sí, ya casi estamos en los últimos temas y pues bueno, el tema de esta noche, un tema que tal vez para algunas familias vaya a ser, pues digámoslo, necesario tratar, para otras tal vez no, probablemente, y qué bueno que tal vez no están pasando por circunstancias como las que vamos a plantear en esta ocasión, pero queremos abarcar dos puntos, tanto el de la prevención, que es el más importante, y el de la solución, que obviamente pues no podemos decir de una manera tan general qué hacer, porque hay tantos casos, tantas circunstancias tan diversas en el tema que vamos a ver, que es casos de inmoralidad en los hijos, que definitivamente sería muy complicado como mencionar, ¿no?, todas las situaciones que se pueden dar, pero tenemos una ventaja y es que la Torá nos da principios fundamentales, básicos, para saberlos aplicar en cada una de las circunstancias. Sabemos que pueden ser muy diversas, pero el principio está ahí y lo que queremos es que si probablemente ya lo sabían o han leído o han estudiado, pues desglosarlo o aterrizarlo, o probablemente pues sea un tema que no han analizado dentro de la escritura, y por eso hay familias que a veces pues no saben como para dónde darle cuando se presentan este tipo de circunstancias, cuando en la familia, en el hogar, de pronto ocurren, por ejemplo, situaciones en las que hijos, hijas, pues viven en fornicación, salen con embarazos no deseados, viven vidas pues libertinas, y más con la situación de hoy en día que se plantea mucho la libertad sexual. A mí me impresiona de verdad cómo se promueve tanto en las adolescentes, y lo digo en específico de las mujeres porque antes como que eran un poquito más resguardadas, pero hoy en día me impresiona ver en grupos, por ejemplo, de mujeres, cómo cuando se tocan este tipo de temas en los que una jovencita de 14, 15, 16 años quiere iniciar vida sexual, y empiezan con, ay, no, pues sí, nada más pues enseñarle que pues que se debe de cuidar así y así, como que instrúyela para que viva una sexualidad plena, pero no se dan cuenta de lo que los mismos padres están orillando a sus hijas, a sus hijos, y por eso hoy en día pues tenemos una sociedad tan descompuesta, tan en la perdición. Y queremos hablar de ese aspecto de la prevención en el caso de nosotros con hijos creyentes, porque aunque sabemos que pues tenemos una ventaja, ¿verdad? Y es que tenemos la instrucción, nuestros hijos se supone que no deben de vivir como el resto de los jovencitos, pero aún así ocurren casos, ¿verdad? Claro, este tema es muy amplio, es muy complejo, sobre todo hablando de la sociedad en la que vivimos, en estas fechas, en estas épocas, de una filosofía de los derechos humanos, en donde se comienza con el respeto a los derechos humanos, el respeto a la privacidad de los hijos, etcétera. No es un tema nuevo, igual que los pecados de adulterio, de infidelidad, son temas que son de los primeros en la humanidad. El pecado de adulterio dicen que ese fue el primero, ¿verdad? El de prostitución dicen, ¿verdad? Sí. Entonces,
son varios puntos que quisiéramos ir mencionando. No vamos a hablar tal vez de todos los casos, aunque es importante también definir en nuestro concepto qué es moralidad y qué es inmoralidad. Obviamente cuando hablamos de casos de inmoralidad nos vamos a enfocar un poquito más como al tema de la fornicación, de estos pecados sexuales, de los jóvenes, El o los hijos, libertinaje, todo eso. aunque hay obviamente otros casos de inmoralidad, ¿no? Porque a lo mejor todo puede comenzar por ahí, cuando los hijos están expuestos y empiezan en las escuelas, con los amigos, con las amigas, empiezan a experimentar experiencias, a tocarse o a ver cosas que no deben, o a Lo que les escuchar, platican las los que le amistades, ¿no? platican, a escuchar cosas que no deben escuchar, y ahí empieza la inmoralidad. Lo inmoral obviamente lo entendemos como algo que está fuera de la moralidad, que perturba la mente, que no es el momento, porque todo tiene su tiempo también, ¿verdad? Entonces, hay casos obviamente que de pronto los vamos a mencionar porque son cosas que también los padres tenemos que supervisar en los hijos. Y es que no hay una cosa si no hay otra antes. Este tema comienza un poco más de afuera hacia adentro, ¿sí? Porque obviamente somos seres creados para unirnos, para tener deseo, para tener amor, cariño, etcétera. Sensaciones corporales, ¿verdad? finalmente, Todo lo que conocemos. Pero justamente la época en la que vivimos es una época en donde el enemigo ha usado todo lo que los rodea para sobre todo bombardear a los más chicos, ¿no? A los jóvenes, a los que están creciendo. Y obviamente hay cosas también que se quedan fuera del alcance de los padres, pues cuando lamentablemente tienen que ir a la escuela, tienen que participar en eventos, tienen que participar con otros personajes de su edad. Uno de los grandes problemas de las escuelas es que pues meten a jovencitos, prejóvenes, a jóvenes, a aulas con la misma edad, con las mismas experiencias, con los mismos casos, y entonces pues se da fácilmente todo eso, ¿no? Los mismos desenfrenos. Se ocurre hasta las iglesias, imagínense, ¿no? Entonces es un tema de veras muy difícil. Vamos a tratar de ir viendo primero el ideal, ¿no? Como lo hemos hablado antes en la unión, cuál es el ideal, qué es lo que nos dice la Torá también en este punto, porque la Torá como que no es muy detallada en casos. La Torá siempre habla de la santidad del cuerpo, de la pureza, porque también hay que mencionar que inmoralidad también tiene que ver con impurezas, ¿verdad? En los adolescentes, en los jóvenes. Pero la Torá es muy escueta referente a esto, porque la Torá es muy simple cuando dice que el jovencito y la jovencita permanecen en casa con sus padres, instruyéndose, trabajando, el varón iniciando su forma. Obviamente en tiempos bíblicos es muy diferente, pero no tiene que ser tanto, porque el varón pues tiene que aprender a realizarse para cuando ya tenga la edad hacer un compromiso con la mujer que va a ser su esposa, y entonces ese es el ideal. Ese es como que algo muy moral en la Torá, ¿sí? Sí. Muy fácil y sencillo. El problema pues es cuando estas partes se descuidan, se entra en descontrol, hay influencias, cuando incluso, como también lo hemos mencionado aquí, a veces no se sabe detectar que ciertas personas pues tienen por los químicos, por las hormonas, por todo esto, ¿verdad? Algunos factores que con cualquier influencia de afuera pues se pueden descarrilar totalmente, ¿no? Hoy vemos un mundo en donde allá afuera la gente, este tipo de cosas, por ejemplo, pues ya se están normalizando. Y además cada vez se ven más, ¿no? Sobre todo las mujeres, con lo que mencionaba mi esposa,
como que parece que les desataron, que les abrieron la puerta y zúmbale y salen y empiezan a mostrarse. Las redes sociales son también un medio y ahora hasta hacen negocios, suben sus páginas y todos andan ahí vendiendo y promocionando. Entonces todo eso va a impactar sobre todo en la juventud, ¿sí? Y vamos a tratar de ir viendo que también los peligros, ¿verdad?, de estos medios, si no se usan bien, pues entonces van a llevar a la inmoralidad, ¿no? Sí. Sí, todo parte de que en la escritura, en la Torá, pues se dice y se habla, por ejemplo, de la virginidad, ¿no? O sea, algo que hoy en día, pues no se ha tomado como algo, pues como antes, ¿no? Era más valiosa, era más protegida este aspecto. Hoy en día eso ya no importa y ya descuidando esto, se vienen muchísimas consecuencias, ¿no? Sí, es lo que mencionábamos, como que todo se empieza a normalizar, Sí. ¿sí? Como que, por ejemplo, aquí en México, el año pasado, no sé cuánto tiempo fue que legalizaron la marihuana, aunque obviamente tiene sus mismas leyes y sus restricciones, pero pareciera que ya cada rato ves personas que andan Por por aquí y todos por allá lados, sí. fumando como si fumaran un cigarrillo normal, ¿no? O un puro. Entonces, como que empiezan a normalizar todo. Lo otro también, la Torá es muy sencilla referente al desposorio, a la unión, a la consagración de los cuerpos y a vivir como parejas todas las partes que el Creador nos ha dado. Pero de pronto la influencia para Israel, la influencia del mundo, los pueblos cananeos, los pueblos, Moab, Edom, que empiezan a ver, ¿se acuerdan los madianitas, verdad? Entonces están los israelitas consagrados, bien, van de camino, y de pronto les salen las madianitas y cómo se les van los ojos y les alborotan todo, y entonces caen en el pecado, ¿no? Entonces ese es un gran problema, porque los que tenemos hijos y hemos conocido la Torah, pues tenemos que guardarlos de todo eso, ¿no? Y todo eso está a la mano hoy día muy fácil, ¿no? Sí, como en el caso de Dina, ¿no? Que realmente, y una de las cosas que hemos platicado con respecto a ella, es de que pareciera que se trata más de un descuido de parte de sus padres, por lo cual ella decidió y tomó esta libertad de ir a mirar a las mujeres del país, a observar sus costumbres, a pues imitarlas incluso a lo mejor, y de hecho imitarlas con su vestimenta, ¿por qué? Porque vemos que después de la situación en Siquem, después de la violación de Dina, salen de ahí, el Eterno le dice a Jacob pues que se mueva, que suba a Betel, y entonces dice, despójense de sus prendas paganas, casi les dice, y los dioses y sus aretes y sus alhajas y todo lo que ya estaban acumulando, porque ya se estaban empezando a adaptar a ese entorno, y es algo que ocurre aquí, y es justamente lo que vamos a ver acá en Deuteronomio, que es lo que ocurrió con Dina, o sea, una mujer que no estaba en compromiso, pero que un hombre la codició, la sedujo, y entonces aquí vemos qué es lo que se debe hacer, ¿no? Y ella se dio, ¿no? También. Sí. Quiero que leamos un caso muy específico. Bueno, vamos a hablar de algunos personajes, pero el tema o el texto base, porque hay algunos casos que se mencionan en la Torah. En Deuteronomio 22, por ejemplo, se habla de la violación, ¿sí? Se habla de que eso vamos a hablarlo después, vamos a tocar otro tema con aspectos relacionados a violaciones, ¿no? Pero en Deuteronomio 22, del 28 al 30, se habla de un caso de inmoralidad dentro del pueblo de Israel, ¿sí? Es decir, no hay un compromiso serio, no hay un trato entre familias, no se paga una dote con anticipación, no se hace un pacto, no se hace un pacto, sino que hay un hombre, voy a leerlo, cuando algún hombre hallare a una joven virgen, está hablando de los israelitas, de las personas de la comunidad, etcétera, ¿verdad? Que anda por ahí en la soltería, que por algún motivo no tiene un compromiso, y dice, halle una joven virgen, es decir, una doncella, una israelita que está esperando ser desposada, ser pedida, dice, y la tomare,
y se acostare con ella y fueran descubiertos. Número uno, la tomar. El texto es muy escueto, no da muchos detalles, no dice que en ese momento, puede ser en ese momento, puede ser que la empiece a conocer, puede ser que empiece la plática seductora, como suele ocurrir con hombres Coquetos, ¿no? coquetos, ¿verdad? Atrevidos, la seducción, el deseo, la codicia, y entonces la vaya incitando, y obviamente por la mujer, como Dina, la mujer empieza también a acceder, a ser encantada por los hechizos, ¿verdad? Como el caso del proverbio, pero al revés, ¿no? El proverbio dice aguas con la mujer adúltera. Bueno, aunque no dice que es adúltero, pero es un hombre que anda de quisquilloso, ¿no? Y hay un texto que incluso ya analizamos en temas de Torah para la mujer, de los seductores de doncellas también. Sí, o sea, sí los hay. Ya hay, sí. Bueno, y dice, aquí dice que en el caso anterior, que no lo vamos a leer, es una violación y ella tiene que buscar ayuda, ¿verdad? Dice, si diere gritos, entonces bueno, es un caso de violación. Aquí dice, si ella consiente eso, ¿verdad? Dice, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, que es el pago de la dote, y ella será su esposa, su mujer, por cuanto la humilló. No la podrá despedir en todos sus días. ¿Sí? Este mandamiento es muy escueto, pero está hablando de un caso de inmoralidad donde no hay una petición, donde todo se vinca todo el proceso, por ahí se enamoran, la concupiscencia les ganó, ¿sí? Conocen Torah, conocen instrucciones, tienen sus padres, todo esto, pero ocurre el típico caso, ¿verdad? No es de entrada un caso de condenación a pedradas ni cosas de esas, sino que tienen que hacer el compromiso. Él, si la tomó, es porque le gustó, porque la codició, la desea y es porque quiere estar con ella. Si ya se acostó con él, pues ya básicamente ya es de ella, ya la hizo suya. Entonces, la Torah solamente dice, proceda con lo que tiene que proceder. Pague la dote y va a ser su esposa y no la va a poder despedir. Hagan pacto. Hagan pacto. Te quedas con ella, pues tú la deseaste, tú la amaste, pues tú la tomas, ¿no? Bueno, añade obviamente un mandamiento que se lee en otro lugar sobre que no va a tomar nadie la mujer de su padre, ¿verdad? Para profanar el hecho de su padre. Bueno, los casos existen, para eso está este mandamiento, ¿sí? Un día en una serie, ¿verdad? Sobre cuestiones de temas de unión, me preguntaron sobre este tipo de casos que hoy día parece que también están normalizados en las iglesias cristianas. Entonces, yo les decía, bueno, si la Biblia sí hay un mandamiento sobre eso, si ocurre esto entre los muchachos, ¿verdad? Pues tienen que unirse, ¿sí? Tienen que unirse. De hecho, hay otra parte, hay un mandamiento, no me acuerdo dónde está, pero si alguien lo encuentra por ahí. Si el padre no quiere darle. Ajá, que hay una parte en donde dice que si el papá no consiente esa unión porque le sabe algo al muchacho, al hombre, ¿verdad? Tiene cierta fama o lo que sea, pero si él no quiere, él no la cede a él, solamente paga la dote. Pero obviamente ella queda, el padre ahí va a dejar a su hija pues en esta condición ya de profanación, ¿sí? Ningún hombre la va a desear, a no ser que pues alguien la acepte así, ¿verdad? Pero sin hablar mucho del punto, pues lo que estoy tratando de decir es de que los casos existían, iban a existir en Israel, estaba este asunto legalizado, ¿verdad? Es decir, había leyes para que se tocara. El caso de las iglesias, pues cada vez es más frecuente, pero ahí no aplican ninguna cosa de la Torah, ya sabemos que ellos no. Bueno, hay algunos que aplican la Torah sin saber, sin querer, o a lo mejor sabiendo, pero no haciendo uso de la Biblia, pero tal vez sí. Pero hay algunos lugares en donde las iglesias pues hacen estas cosas, los muchachos, y le dicen pues ahora se casa, ¿no? Peor cuando la embarazó, ¿no? Peor, obviamente ya obligatoriamente, ¿no? Entonces, bueno, los casos existen, la realidad es de los casos existen, ¿sí? Y hay de casos a casos. Vamos a partir, no sé si primero sobre las familias creyentes o los no creyentes, porque al final lo que vamos a ver es
ya está el caso ahí, ¿sí? Ya hay una inmoralidad. Evidentemente, como dije al principio, hay muchos factores que tenemos que tomar en cuenta, sobre todo en nuestra sociedad, de cómo se desarrollan nuestros hijos. Lamentablemente, y es que también hemos sabido de casos, incluso ha habido familias en la casa de estudios, ya no están, o han pasado, yo que sé, en donde ha ocurrido esto, ¿sí? Parejas que han conocido la Torá, en Shabbat, festividades, todo, sus hijos crecen incluso con Torá, totalmente, y de pronto vienen las situaciones, ¿verdad? Estas, ¿sí? De casos de inmoralidad. Y ya ni siquiera dentro de los creyentes, sino, y aquí va el primer descuido, el primer factor, ¿no? Que también mucho lo hemos hablado, ¿no? El asunto de las escuelas. El asunto de las escuelas hoy día, como lo hemos dicho nosotros, ya no es una opción, ya es una necesidad, ¿verdad? Pensarlo 2 veces y actuar. ¿Por qué? Porque en las escuelas no solamente se van a encontrar con gente de su edad y con los mismos impulsos y las mismas experiencias, sino que además en las escuelas ya les están dando carta libre, ya es parte, dicen ellos, de su formación, de sus libertades, de lo que tienen que experimentar, ¿no? Entonces, esto es muy grave, obviamente, porque en el mundo pues no tienen ninguna en cuenta absolutamente nada sobre la pureza, sobre la fidelidad, sobre la santidad, sobre la instrucción, sobre lo que le agrada al Eterno. Ahí ellos tratan a los chavos como animales, básicamente. Lo que quieran, coman, lo que desean, tómenlo. Experimenten consigo mismos. Incluso la filosofía de este mundo, ya la inmoralidad no se queda solamente en un acto de fornicación. En estos lugares, lamentablemente, incluso hasta están diciendo que pueden probar con los 2 sexos a ver qué es lo que van a decidir para su vida. Entonces imagínense, ¿no? Entonces estoy comentando todo esto que todos lo sabemos y en los estudios lo han escrito aquí también. Hermanos que viven en Europa, en Estados Unidos, en países primermundistas, esto ya está totalmente normalizado. Pero a lo que voy es, todos estos factores de afuera son los que van, número 1, a recaer sobre los hijos, ¿sí? Si somos creyentes, conocemos la Torá, sabemos todos los peligros que hay afuera. Uno de los grandes descuidos, ¿verdad? Que a veces no se puede porque, pues que yo no puedo mandar a mis hijos a la escuela, o en mi país no se puede, o mi esposo no es creyente, o todo lo que no se ha podido hacer juntos. Un descuido, un factor, algo que no se debe dejar es la supervisión de los hijos, ¿no? Cuando se tienen que mandar a la escuela, cuando no se sabe quiénes son sus amigos, cuando no se sabe qué traen en su mochila, o cuando se les da un equipo, por ejemplo, ¿verdad? Y no se les está supervisando, no saben qué están haciendo, ¿verdad? Que están navegando, todo eso, ¿no? Descuidos. Sí, son descuidos que dan demasiada confianza a los hijos. Yo he escuchado muchas veces esto, ¿no? Ay, es que mi hijo es bien tranquilo, o mi hija es que es bien tranquila, o no, casi no tiene amistades, está en casa y esto y lo otro, y como que muy bien y muy sumisos a los padres, pero de pronto dices, ¿cómo pasó esto? Pues es que les dan demasiada confianza. Y una de las cosas que hemos platicado cuando hablamos de crianza es de que una cosa es generar confianza con los hijos, pero otra cosa es no dejar en claro que somos autoridad de ellos y que mientras ellos están creciendo y desarrollándose, tenemos que estar nosotros pues ahí al tanto de todo. No es de que, es que su privacidad, no puedo entrar a su cuarto o no puedo revisar en sus cosas porque eso es una falta de respeto. Y lo comparan, dicen, es que a nadie le gustaría que de pronto entren y te empiecen a revisar, ¿no? O que si tienes un diario, por ejemplo, y que nadie lo revise. O si el celular, ¿no? De vez en cuando darle una revisada al historial, las navegaciones, las listas de reproducciones que siguen, que tienen, etcétera. O sea, son cosas que a veces se le da demasiada confianza y sobre todo cuando ya están dentro de la fe, ¿no?
cuando dicen, no, pues es que está instruido en la Biblia, conoce, Guarda Shabbat, escucha los estudios. es tranquilita, no es parrandera o parrandero, ¿no? Que es de esos que, o sea, no salen pues a fiestas, están en su casa tranquilitos, pero a lo mejor ahí hay alguna puerta. ¿Por qué? Porque, bueno, es a veces inevitable, entre comillas, porque siempre podemos tener el control y eso es uno de los temas que hemos hablado cuando somos aprendices sin escuela, una familia, pues tenemos nosotros la capacidad de elegir nuestro círculo social y podemos decidir con total libertad con quién nuestros hijos están entablando relaciones. Entonces, no se puede tan fácil salir de control cuando lo hacemos así. ¿Cuál es el problema? Pues cuando ya están en otro ambiente, ¿no? Como decía mi esposo, si el papá no es creyente, si van a la escuela, o si no van a la escuela, pero las amistades, o incluso, ya esto es algo muy importante, los familiares. A veces, ay, pero pues es que es el tío, es que es la tía, es que es el primo, es que es la prima, es que crecieron juntos. O sea, no podemos ser tan fáciles de entregar algo tan preciado como la santidad de nuestros hijos, ni porque sea un familiar, y sobre todo si no es creyente, por supuesto, ¿verdad? O si sabemos de que aunque se diga creyente, pues no sea una persona con un buen testimonio, porque también en eso se nota, si se dice creyente, pero su vida pues toma ciertas decisiones que a uno dice, bueno, no ha entendido, todavía no comprende pues el significado de la santidad, del compromiso con el Eterno. Entonces, esas cosas son indicios que te pueden decir, bueno, no hay problema, o ¿sabes qué? Tengo que resguardar más a mi hijo, a mi hija, sobre todo cuando son muy pequeñitos, porque acuérdense que las estadísticas nos demuestran que la mayoría de los casos de inmoralidad o de abusos se dan dentro de la familia. O sea, es más frecuente que algún familiar abuse de un pequeño y no necesita tocarlo para abusar de él. Incluso con el hecho de tener conversaciones indecentes, con que vean, por ejemplo, en la casa de un familiar su recámara y tengan cosas ahí, pues que a veces son inapropiadas, ¿no? Sobre todo para los pequeños y para cualquier creyente, y que ellos no deban de ver, los exponemos y son puertas. Son puertas en que ellos empiezan a analizar, a codiciar, a desear saber más, a aprender más, y luego pues a escondidas, ¿no? Pueden llegar a caer pues en conversaciones, en contenido inadecuado, y son cosas que no debemos de escatimar. Cuando se trata de nuestros hijos, tenemos que ser muy conscientes de todo lo que les rodea. No se trata de ser así obsesivos, ¿no? De que, a ver, ¿con quién hablas? ¿Y qué estás haciendo? Y déjame ver. O sea, que no parezca tampoco que somos unos paranoicos, ¿verdad? Pero sí es importante todo el tiempo estar ahí, analizando, de pronto y agarrando desprevenidos, a ver, déjame revisar tu celular. O sea, no dar oportunidad a que, pues es que los hijos son inteligentes y hacen jugadas, ¿no? Y, ay, bueno, el rato borro todas las cookies y todo el historial y no pasa nada, pero siempre hay algo por ahí rezagado que uno puede darse cuenta. Entonces, hay que estar bien al pendiente, sobre todo cuando tienen acceso a este tipo de recursos, ¿no? Sí, aquí ponen el caso de Reubén, obviamente está en Génesis 35:22, sabemos que él profana el hecho de su padre con su concubina, lo cual leímos en el mandamiento, por eso viene la prohibición, ¿sí? Aquí pone alguien, Isabel Rivas, dice, los papás tienen la culpa de que sus hijos se pierdan, no saben cocinar, sus hijas y los hijos no saben trabajar, solo acostados en el celular como capirotadas. Este es un mal, obviamente, de muchas familias, no sé si se va pasando de generación en generación y se convierte en una degeneración. Que sí, en efecto, la Torá siempre está apuntando a instrucciones, y las instrucciones nunca deben faltar en casa, incluso cada casa tiene que ser sus leyes, ¿no? Uno de los grandes problemas en las sociedades, que también por las feministas pegan el grito, ¿verdad? Es, por ejemplo, los hijos sin instrucción, sin compromiso de hogar, de casa, que son unos, como ponen aquí, ¿verdad? Como capirotadas, unos holgazanes. Que sin responsabilidades. Sí, que los padres les consienten, los todo dejan, todo les hacen, todo les acercan, todo les dan, no les reprenden, o sea,
los tratan como princesitos, ¿verdad? Y al rato pues tienes un problema, ¿no? Igual las mujeres con la influencia del mundo no quieren, como dicen por acá, ni lavar trastes, ni lavar ropa, ni hacer qué hacer, ni agarrar el trapeador, la escoba, o sea, nada, nomás quieren estar haciéndose sus videos ahí en el celular y con las amigas y con los novios y quién sabe qué, o sea, todas perdidas, ¿sí? Ambos. Obviamente esto ya estamos hablando del mundo, ¿no? Esto con los creyentes pues no debe de ocurrir, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque esto ya está dando pauta, obviamente, a gente ociosa. Sí. Y ser ociosos ya es el primer camino a los pecados, en este caso pues sexuales, que más están en el caso de los jóvenes, ¿no? Sí. Ponen por acá varios textos. Ahí está el texto que yo no encontraba tampoco. ¿Cuál Éxodo, sí, y si el padre rehúsa dársela, él pagará una cantidad igual a la dote de las vírgenes. Cuando un hombre también, a ver, Éxodo 22:17. Ok, No lo pusieron más. Ah, Sí, ahí está el anterior, mira. aquí está. Si Ajá. alguien seduce a una doncella. Si el padre rehúsa dársela, él pagará una cantidad igual a la dote de las vírgenes. Si alguien seduce a una doncella, es el 16 anterior, que no esté comprometida para casarse y se acueste con ella, deberá pagar una dote por ella para que sea su mujer. Ahí está. Ahí obviamente todo se completaba con la unión, con pagar dotes, con si el padre elegía o si el padre aceptaba o no aceptaba, ¿sí? Pero bueno, dicen por acá tantos casos que han sucedido en las escuelas con los niños, al menos aquí en Nueva York, por ejemplo. Eso ya lo vamos a ver después, ¿verdad? También a casos de abusos, ¿no? Dicen por acá, qué difícil es cuando uno reprende a los hijos. Esta cosa es importante, dicen aquí, por las cosas que practican del mundo, y luego el esposo dice que exageración y religiosidad. Por ejemplo, en el caso de uniones mixtas, es decir, que ella es observante, ella es temerosa, o él, independientemente del caso, pero que el cónyuge pues está normalizado con todo esto, ¿no? Que da de libertades, que cree que eso es religiosidad, etcétera. Pues ni modo, es una lucha que se tiene que dar, y que quien teme al Eterno y quien tiene el conocimiento pues tiene que estar encima de los hijos. No importa que el cónyuge diga exageración, o sea, exageración no es nada, crítica no es nada, o sea, malo que entraran a los golpes y entonces fuera, pero que le digan exagerado, pues no importa, usted tiene que hacer lo que debe de hacer con sus hijos, alertándoles, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Sí. Y no tampoco solamente verlo por el aspecto religioso o de la fe, porque a veces podemos decir es que esto no es bíblico o es que la Biblia esto, o sea, mencionamos mucho la Biblia y sí, efectivamente lo toman como, ay, es que tu religión, ay, es que en tu secta, ¿no? Pero también hay aspectos que incluso gente que no conoce la Biblia observa, guarda y transmite a sus hijos simplemente por los valores y la moral que de alguna manera pues tenemos también implícito, ¿no? Es decir, aunque el esposo o la esposa que no sea creyente, también sabe y comprende que eso le va a traer males, que vivir una vida inmoral y que dejar a la hija o al hijo a que vaya y que los amigos y que experimenten cosas fuera de tiempo, pues va a ser algo inmoral. O sea, a mí me sorprende cómo familias que no son creyentes en la Biblia cuidan mucho estos aspectos de sus hijos. Sí, moralistas les llaman, ¿no? Y no lo ven como religiosidad. ¿Cuál es el problema cuando todo lo queremos nada más vincular con que es que la Biblia, porque lo dice la Biblia? Sí, en la Biblia tenemos esta instrucción, pero más bien transmitámoslo, y sobre todo cuando estamos con una persona que no es creyente y que no va a entender porque lo dice la Biblia, el hecho de la protección que se les quiere dar a los hijos. Si una madre que es creyente y un padre que no es creyente, obviamente piensan y saben que todo lo que hagan por sus hijos es por su propio bienestar. Entonces, el hecho de hablar con el esposo y decir, es que ¿sabes qué? Si dejamos que nuestra hija se vaya y haga y las amistades y va a terminar mal, va a terminar embarazada, que es lo que frecuentemente, y la va a dejar el hombre, que casi siempre sucede, o el hijo va a ir a embarazar quién sabe a quién, y al rato va a tener que trabajar y va a dejar sus estudios. O sea, son cosas que no nomás porque lo diga la Biblia, sino que hay que saber también transmitir con el esposo que no es creyente para que no lo tome también como una religiosidad, ¿no? Y claro, hablar con los hijos de la misma manera. Sí, es importante tomar con mucho tiempo, bueno,
Para algunos a lo mejor va a ser, no, para mí ya es tarde, para mí ya pasó esto, ya no puedo con los hijos, ya son rebeldes, ya son esto, ya son lo otro. Sí. Y bueno, va a tocar luchar con todas sus fuerzas y no dejar de orar, ¿verdad? Para que el Eterno pueda. Ahora, orar no quiere decir que todo vuelva a ser como color de rosa, ¿no? Porque todo trae consecuencias, ¿sí? Si el Eterno va a poner en cintura a alguien, pues esa es parte de la oración, ¿sí? Bueno, aquí dice alguien antes, cuando mi hija tenía Facebook, ella estaba enamorada de Justin Bieber, ese cantante creo es, ¿va? De repente vi que estaba hablando en mensajes privados en Facebook y según era él, y de ahí le quité el Facebook. Obviamente ni es él ni nunca, es uno de los engaños, ¿verdad? De las redes sociales. Y lo hacen con mujeres, o sea, en el sentido de que en vez de que sea un hombre artista es una mujer. O sea, yo vi hace tiempo una noticia de que andaba una, no recuerdo si era, no me acuerdo quién era, una cantante también creo, que se hacían pasar por ella en páginas y que regalaba que pase para mi concierto, que den mis camerinos, que ven y conóceme en el concierto, y según hablaba con las niñas. Pero antes de, según darles el premio, como que les pedía pruebas de su lealtad, y entre esas pruebas de su lealtad como fan número 1 y la mejor fan del mundo, pues era, a ver, mándame una foto tuya, y luego, a ver, mándame una foto con tu blusa que más te guste, y luego, a ver, y así hasta que las hacían que se mandaran fotos ya indecorosas, ¿no? Imagínense nada más. Y lo hacen con supuestas mujeres, ¿verdad? Entonces, no porque digan, está platicando con una amiguita, sí. O sea, es que no sabes quién está ahí atrás. Sí, no, todo eso es peligroso. De hecho, ahorita que comentaban esto, mi esposa, aquí en México hubo un concierto ahí vimos, salió por todas las noticias, digo, ¿quiénes son estos, no? Un conejo no sé qué, de la suerte, no sé qué, malo. No sé quiénes son y qué grupo, pero no sé si mi esposa dijo que no sé qué música es. Sí, que canta reggaetón. Reggaetonera, no sé. Y que tiene música que las feministas según odian. Bueno, el caso es de que aquí hubo, creo que un concierto, no sé, fue en Monterrey, vi ahí la nota, y que hubo fraudes, clonaciones, no sé qué, obviamente muchas quejas, bueno, todo lo de la noticia, pero lo que más me sorprendió es de que todas eran muchachitas, mujeres de todas las edades, sobre todo jovencitas, unas llorando, otras reclamando, todo esto, y yo digo, ¿cómo están estas jovencitas? Ahora imagínense nada más, digo, estamos hablando de gente del mundo, ¿verdad? No, ningún creyente va a estar pensando en mujeres de estas, ¿verdad? Para que un día sean algo serio con hombres. Pero ¿cómo es posible que la mujer es muy fácil de hechizar, ¿verdad? Con estos artistas, lo que sean, como sea, pero se deslizan rápidamente y fácilmente. Sí. Se enamoran, se alocan, entorpecen, y es por eso que lo hacen locuras, ¿no? Entonces, a lo que voy es, el enemigo sabe perfectamente cómo somos cada uno de nosotros. ¿Cuál es la debilidad del varón? ¿Cuál es la debilidad de la mujer? Ajá. Y esos son otra vez descuidos, ¿no? Porque a veces los padres no toman en serio aspectos de eso. Bueno, pues es que, ¿cuántas veces hemos escuchado? Es que le gusta tal artista. Es que le gusta. ¿Cómo que le gusta, no? ¿De qué se trata, no? No, y padres llevando a sus hijas a los conciertos. También. Cuando una de las cosas que yo he visto es de que hay mucha queja en contra de su música porque es muy sexista, porque es misógino, machista. O sea, las letras de sus canciones supuestamente pues son así, denigrantes para la mujer, y promueven mucho la inmoralidad, promueven mucho el adulterio, que pues obviamente lo llaman como aventuras o no sé, ¿verdad? Pero las mismas feministas se quejan de ese artista. Y las mujeres están yendo. Y son las que más están ahí. Son las que más están ahí, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante porque yo espero y yo sé que nuestros hijos no van a estar, es más, no escuchan ni música mundana, ¿verdad? Yo espero que todos los hijos que estén creciendo con Torah, y eso es importante también. Aquí en la Casa de Estudios y en otras ocasiones los jóvenes han tocado este tema de la música del mundo. La música del mundo es sensual, es provocativa, habla de pecados normalizados, habla de experiencias, habla de los amores, todo está trabajado para desviarlos. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿sí? Que no piense que, bueno, no le gusta escuchar esto, cuidado, porque ese es
es como un encendedor a la conciencia de los jóvenes, ¿sí? A los impulsos, a los pensamientos, a empezar a irse, a volar, a los pensamientos, todo eso, ¿sí? Porque cada expresión, cada lo que dicen tiene un sentido para ellos. Entonces, bueno, independientemente de eso, lo que iba es, todos estos son indicios, son descuidos, son cosas que pasan en las familias y como creyentes debemos de evitar a toda costa. Porque estos personajes, ¿verdad? Dicen por acá, hasta se desnudan en esos conciertos. Salen los cantantes sin playeras o con ropa así toda inmoral. Las mujeres ni se diga, todas rabonas ahí, dicen así en mi tierra, ¿verdad? La ropa cortita, inmorales también, seductoras, etcétera. Entonces, obviamente eso va a empezar a causar en los jovencitos pues impulsos, deseos, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Pues inmoralidad finalmente, ¿no? Va a comenzar en la mente y lo van a querer llevar a cabo en sus cuerpos, ¿no? Sí. Entonces todas estas cosas tenemos que saber que cuando ya se da el caso de la inmoralidad, no es de porque, se juntó con fulana y pasó esto y pasó lo otro. Por eso queremos comenzar desde cero, ¿sí? La escuela, los amigos, los familiares, y estamos hablando cuando no son creyentes, o incluso, y también eso siempre hemos tenido mucho cuidado, los que nos han llegado a conocer desde que hemos recibido personas en Cuernavaca, sobre todo que recibíamos más personas, siempre teníamos cuidado también de quién llegaba, a quién llevaban, cómo se comportaban los hijos. Sí. Hubo una mujer por ahí que tuvimos un momento que dejar de hacerle llegar las invitaciones porque tenía una hija toda así sexualizada que había influenciado mucho a otra hija más chiquita y con los problemas que tenía en su casa, o sea, Shabbat y todo, pero de la mente descompuesta, sí, con cuestiones inmorales, ya tan chiquitas, imagínense, ¿no? Entonces, aún dentro de los creyentes hay que tener cuidado porque no sabemos también quién vaya a llegar con estos problemas ya de iglesias, de sus familias, etcétera, sí, y no descuidar esas partes, ¿no? Como hemos dicho y ha dicho mi esposo, hay muchos actores y actrices. Sí. Y lamentablemente, aparte de este caso, por ejemplo, pues hubo otros en donde dos hermanos, una hermana y un hermano supuestos, se conocieron y esa noche que se conocieron casi ya estaban en sus cosas, sí, inmorales. Sí. O sea, algo que uno dice, ¿cómo? No me cabe, ¿no? En la mente el pensamiento de ciertas personas que se hacen pasar por creyentes, pero la verdad es de que parece que nada más están buscando un lugar en donde encontrar satisfacer sus carnalidades, ¿no? Sí, es lamentable, ¿verdad? Cómo vienen descompuestos del mundo, ¿no? Y con cosas muy fuertes, ¿no? Muy marcadas en sus vidas íntimas, ¿no? O sea, entonces, bueno, esto obviamente existe, estas cosas están ahí, el enemigo conoce bien nuestros cuerpos, sabe cómo manejar el mundo, el sistema, todo lo que se ve afuera, ¿verdad? Y con la gente del mundo, obviamente, si esto es tan delicado y tan cercano a todos el aspecto pues de la naturaleza del hombre, pues imagínense el adversario con la tentación, el pecado, pues lo ha puesto en las manos de los incrédulos y todo eso que rodea o que nos rodea en el mundo, pues hay que tenerlo muy presente para cuidar a nuestros hijos. Ahorita estamos hablando de los posibles orígenes de la inmoralidad en los hijos. Esas puertas que uno como padres a veces no analiza y no cierra a tiempo, ¿verdad? Y una de las cosas que estoy ahorita recordando es de que, por ejemplo, los que no tenemos a nuestros hijos escolarizados, también podemos exponerlos sin saber. ¿Cómo? A través de los recursos didácticos, libros y todo lo que llevemos a casa. Una de las cosas que nosotros hacemos siempre porque, o sea, uno se ha topado con cada cosa hace tiempo, compramos una enciclopedia para niños de primaria y tenía muchos temas de ciencia y estaba súper interesante, pero al irla hojeando, porque siempre hojeamos los libros que vamos a comprar, por eso nos gusta así en físico, si no los conocemos, pues mejor tenerlos físicamente y analizarlos, porque venían
pues vamos a decirlo así, desnudos, pero de muñequitos, ¿verdad? Porque eran los griegos o porque eran, ¿qué otros? O de pinturas, por ejemplo, en secciones que se hablan de arte y ahí están los muñecos estos, griegos, ya saben, romanos y otras cuestiones de ese tipo cultural que obviamente uno dice, pues no, o sea, tienes que hacer algo con esto, ¿verdad? O no lo compras, o lo tapas, O lo cortas. o lo quitas, sí, o sea, porque definitivamente también esos aspectos, y a veces pues pasa, ¿verdad? Que adquieres un recurso, no sé, de anatomía, por ejemplo, y tienes que estar ahí filtrándolo, porque hay aspectos que hay niños muy pequeños, sobre todo cuando estamos hablando de que en casa tenemos diferentes edades, y a lo mejor pues un niño mayor, porque también esto es algo importante, no se trata de ocultar totalmente toda la naturaleza del ser humano a nuestros adolescentes, por ejemplo, que están empezando a entender y conocer ciertas cosas. O sea, no se trata de entrar en pavor, en miedo, porque el niño no conozca el nombre de las partes sexuales de la mujer y la niña no conozca el nombre correcto de las partes sexuales del varoncito, ¿no? O sea, hay que como entrar en una balanza y entender el punto medio en el cual nosotros les podemos explicar a nuestros hijos con recato, con prudencia, incluso a través de los recursos didácticos que tenemos a veces disponibles, porque tienen que conocerlo, o sea, no decimos que no, pero cuando son más pequeñitos, obviamente pueden no comprender cosas que pues un jovencito ya las puede asimilar, ¿verdad? Y que a lo mejor si ya se le dio una instrucción moral y con recato, se les pueden explicar las cosas ya con los dibujitos, ¿verdad? Pero en el caso de una pequeñita, un pequeñito, pues tenemos que ser muchísimo más cuidadosos. Entonces, no solamente en las escuelas está el peligro, nosotros podemos llevar el peligro a nuestra casa si no analizamos los recursos que estamos accediendo a nuestros hijos. Claro, y obviamente pues también los sistemas electrónicos, ¿no? Que están Sí, ahí por supuesto. abiertos al internet también, todo el tiempo estar. No Y obviamente, dejárselos. no dejar, y obviamente es instruirlos, ¿no? Todo el tiempo sales diciendo que esos son para darles un buen uso y para su estudio e investigación, ¿no? Sí. Entonces, Bueno. bueno, partimos del caso en donde se viene del mundo, bueno, eso ya lo hemos mencionado ahorita, ya lo un poquito desglosamos, se viene del mundo, las familias a veces a lo mejor pues ya son hijos adolescentes que ya traen influencias, la mamá, el papá, pues antes eran muy abiertos a lo mejor a las cosas que podían ver, que podían escuchar, que podían hacer, y ya en más grande se convierte en un problema el decir no, no haces esto, no haces lo otro. ¿Por qué? Porque pues están acostumbrados a otro tipo u otro estilo de vida. Entonces ahí es en donde hay que tomar cartas y pues a veces disciplina, incluso corrección, para que no se haga más grande un problema y entonces caigan en un asunto ya complicado. Pero si ya sucede, si ya el jovencito o la jovencita ya se enroló con una persona que lamentablemente ahorita ya no nada más es alguien del sexo opuesto, porque hasta eso no puedes tener tranquilidad o completa confianza de que, ay, es que se fue a dormir con la amiguita, una amiguita que no es creyente, o sea, imagínense tantas cosas que se ven, que se escuchan, que se saben, que sí pasan incluso dentro de los creyentes, y se los decimos porque ya lo vimos, el caso de una familia, una mamá con su hija que apenas entrando la adolescencia pues ya estaba con influencias y era homeschooler, pero por los hermanos mayores tenía información, obviamente acceso a las redes sociales, acceso a un celular para ella solita, sin este control que se debe de tener, y un poquitito más grande, digámoslo ya después de los 17 años aproximadamente, y cayó o se descubrió pues que era una jovencita lesbiana, ¿no? O sea, es que tiene puras amigas, no pasa nada, está con puras amiguitas, pero esas amiguitas, ¿quiénes son? ¿Qué influencias traen? Entonces no hay que escatimar esto, ¿no? Las pijamadas, por ejemplo. Las famosas pijamadas, ¿no? Ten cuidado con eso, ¿no? Sí. Los hijos quedan fuera de nuestra cobertura, de nuestro cuidado, de nuestra protección, cuando están con otras personas. Entonces, bueno, cuando se viene del mundo, cuando viene una pareja, él o ella cree, o los dos creen, el caso es de que ya hay instrucción, pero ya los hijos
vienen descompuestos por la sociedad, por el mundo, por más que se les inculque, hasta se les haga observar Shabbat y todo esto, sabemos que lamentablemente viven una doble moral, ¿sí? Una moral en la casa, a veces son cínicos o a veces son buenos actores. Y por afuera obviamente están despilfarrados, ¿no? El vocabulario, las amistades, lo que ven, lo que oyen y lo que hacen, lo que van a hacer, ¿sí? Cuando se tiene este caso, obviamente la pareja creyente o la hermana creyente o el hermano varón, papá creyente, en efecto tiene que tomar la responsabilidad, todavía es padre, más cuando ellos son hijos, menores de edad. Menores de edad. Número 1, tener cordura, ser sobrios, ser sabios, ser prudentes, inteligentes, astutos. Ahora sí, como dijo Yeshua, astutos como serpientes, ¿verdad? Mansos como paloma. No para reprenderlos y empezar a poner leyes a lo loco, sino para empezar a transmitir la información, a hablarles de todas las consecuencias del mundo como vive. La primera parte es esa, para empezar a poner reglas, para empezar a decir, ¿sabes qué? Pues mira, fíjate que papá y mamá, o papá o la mamá, pues fíjate que las cosas van a cambiar en casa, tú eres hijo, así, 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 y no queda de otra, ¿sí? Hay que empezar a poner reglas, hay que empezar a poner horarios, hay que empezar a ser más sabios en saber, por ejemplo, la obligación de los hijos, al menos si van a la escuela, pues es de la escuela, de la casa a la escuela y de la escuela a la casa. Nada de que voy con los amigos, que esto, que el otro, a no ser que obviamente pues, por la escuela sea un trabajo, pero ahora ya ni se sabe, ¿verdad? Voy a hacer, nunca falta el de que voy a hacer la tarea, digamos, de equipo y todo eso, y no sabes qué van a hacer, ¿verdad? Con qué cosas van a salir. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, empezar a poner reglas, ¿no? Sabiamente, que no se vea, como dijo hace rato mi esposa sobre un caso ahí, como si son hostilidad religiosa. Ay, es muy religiosa o religioso, son muy exagerados. Es que eso no le agrada al Eterno. A veces las mamás dicen mucho esto, yo he escuchado, ¿no? Sí. Es que eso no le agrada al Eterno. Bueno, pero ¿por qué no le agrada? O sea, hablarle con la razón, claro, ¿verdad? Sí. No es nada más, es que no le agrada es que la Biblia dice, la Biblia dice, o es pecado, o te vas al infierno, cosas de esas que a veces se usan en las religiones, sí. ¿No? No, aquí instruir, enderezarlo y y encaminarlo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando esto no funciona? Ya el muchacho a lo mejor o la muchacha ya, aparte de la edad, están en rebeldía, están en un desenfreno, son de los momentos que a veces son chantajistas, ¿verdad? De los que se sienten las víctimas de que por qué nací, por qué me tuviste, que no sé, que empiezan a hacer una serie de argumentaciones psicológicas, que los padres empiezan a golpearse el pecho y decir, pues sí es cierto, pobre hijo, pobrecito, ¿verdad? O empiezan a traer su pasado, a veces, aunque ya son creyentes, bueno, pues si es que yo así fui también. No, o los mismos hijos les dicen, oye, pero si tú esto, y empiezan ahí el acuse, ¿no? Sí, entonces no entrar en sus juegos, no entrar en todas estas simulaciones, en estas actuaciones, porque los hijos son actores y actrices, ¿verdad? Impresionantes, cuando se trata de darse rienda suelta, ¿sí? Y cuando ya los padres empiezan a poner reglas, ¿no? Ahora, ¿esto por qué es importante? Una vez que se hace con sabiduría y todo eso, porque si los padres no ponen reglas, no van a enderezar algo que no pudieron hacerlo antes, entonces serían cómplices también del pecado, serían cómplices de la rebeldía, serían cómplices, serían protectores de todas estas transgresiones, ¿no? Y bueno, voy a tratar de leer por acá. Yo nunca dejé a mis hijas ir a ningún lado, a ninguna casa, me criticaban, dice, pero no me importó. Excelente, ir en contra de la corriente, ¿qué importa lo que diga la gente, verdad? Sí. Dice Giovanna, por cierto, la hija, ¿verdad? Mi mamá y otras más fueron a reclamar y despidieron al maestro. Lo bueno es que mi mamá, creo que ya había dicho algo aquí. Sí, en sexto de primaria, un profesor se puso a darle clases de educación sexual en lugar de su clase.
Ese día no fui por estar enferma. A la semana siguiente todos mis compañeros me contaron, me asqué, dice. Mi mamá y otras fueron a reclamar y despidieron al maestro. Lo bueno es que mi mamá me habló el tema de manera adecuada, en modo cristiano en su momento, pero le dio seguimiento, lo cual agradezco. Así es. Dice por acá, fíjense nomás las cosas sodomitas. Dice, en la última iglesia que iba, la hermana de la esposa dormía con su hijo y lo hacía desnuda y se bañaba con su hijo y le permitía usar la computadora y él veía, imagínense nada más, o sea, esto que es una descomposición ya. Eso ya es como una enfermedad mental. Sí, ya es una enfermedad mental, ya ahí hay un descontrol. O sea, aquí ya no se habla ni siquiera de, no hay recato y no hay, ¿cómo se dice?, dominio propio. Aquí ya es una enfermedad mental, ya es una concupiscencia exhibida, ¿no? Y aquí entra una pregunta que nos han hecho sobre, por ejemplo, a qué edad un bebé, un niño pequeñito, puede todavía, porque evidentemente a veces las mamás solemos o suelen bañar a los niños con ellas cuando son muy bebés, ¿no? Y o cambiarse, ¿verdad?, enfrente de los bebecitos. O sea, uno dice, bueno, pues está el bebecito ahí en la cama y pues está acostadito y mientras yo me cambio, ¿verdad? O sea, son cosas que solemos hacer y a veces decimos, a ver, está bien, está mal, hasta qué edad el bebé puede ver a la mamá o al papá, ¿verdad? Porque pues es que son situaciones que a veces se da, hay papás que bañan también a sus bebés. Entonces, yo siempre es algo que les he comentado a las mamás, a veces nada más es por pura prevención, porque no podemos decir, no, pues a tal edad, a partir de tal edad ya no, porque ni sabemos, ¿no? Ahí, o sea, imagínense, por ejemplo, se habla de niños de 2 años, pero pues todavía, aunque son muy chiquitos, empiezan a tener ya conciencia y no porque estén así de bebés podemos decir, no, es que no entiende. Pero digo yo, si podemos evitar que un pequeño que ya empieza a entrar en el razonamiento de lo que ve, de lo que escucha, que no vea y que no, que no vea a sus padres desnudos, pues hacerlo así, que evitarlo. Y como les decía a algunas mujeres, te puedes bañar, por ejemplo, si vas a bañar al bebé, y sobre todo cuando están muy bebitos, porque a algunas se nos hace muy cómodo bañarlos en la regadera, con una prenda. Y aparte de que te ayuda a que no se te resbale, pues evitas, ¿no? Si está pequeño pero empieza a crecer, pues con una prenda, una blusa o algo para que no se resbale del pecho, que a veces nos los ponemos y bueno. Y igual pues cuando te cambias, pues en la medida de lo posible tener esa prudencia, ese apartarte o que el niño no esté presente, es mejor, ¿no? No porque, ay, es que ya tiene 3 años, está chiquito, pero es que son niños que ya empiezan a tener cierto razonamiento. Entonces, yo creo que es algo que sí hay que cuidarlo desde la temprana edad que sea posible para evitar pues que en el futuro los bebitos a veces se acuerdan, o sea, a veces es sorprendente gente que tiene recuerdos de 2 años de edad y si podemos evitarles eso pues es lo ideal, ¿no? Claro, cuanto más aspectos a veces lamentable las condiciones, no sé, en otros países, pero en México, por ejemplo, se pueden dar casos en donde viven en condiciones no tan propias y los hijos están cerca o duermen con los papás y estas cosas hay que tener mucho cuidado porque puede ocasionar un descontrol emocional en los hijos, ¿verdad? Ver o escuchar cosas que no deben, etcétera. Entonces, eso es importante también, ¿no? De hecho, ya se tiene catalogado como abuso sexual que los padres permitan o no sean cuidadosos cuando tienen intimidad y estén sus hijos, ¿no? O sea, aunque estén los hijos en otra habitación, pero ya el hecho de no tener cuidado con su momento, ya eso hace que ellos están escuchando y que ellos, su mentalidad pues empiece a entrar en otra atmósfera, ¿verdad? Que no es propia para un menor. Entonces ya está catalogado incluso como abuso sexual de parte de los padres si no son prudentes cuando tienen intimidad. Entonces esto también es importante que lo analicen porque pueden decir, no, pues ¿en dónde o cómo? Pues es que si escuchó a los papás, claro, entonces empiezan a indagar, a preguntar y ya después se pueden salir las cosas de control, ¿no? Sí, dice Juan Corral, y ya desviándose los hijos es muy difícil regresarlos al redil. Que nuestro Padre Eterno guarde a nuestros hijos y nietos. Y es justamente lo que para algunos ya va a ser tarde, para otros puede ser buen momento, ¿no? Pensar
que tenemos que ser bien prudentes y bien cuidadosos, porque sí, cuando ya el mundo los jaló, lamentablemente es más fuerte, por supuesto, porque es la carne, es la debilidad, son los deseos, son todos los vicios del mundo, pues lo que atrae, ¿no? Es como cuando las parejas son mixtas, siempre hay el caso de que los hijos, y lo hemos escuchado, evidentemente van a elegir más por el papá o por la mamá que no es creyente, porque los va a llevar al cine, porque les va a comprar lo que quieren, les va a llevar a las hamburguesas, porque no es tan exigente, porque no es tan exigente, porque es más permisiva. permisivo, les da lo que quieran y la carne es débil. Y sobre todo si tienen pleito entre la pareja, más parece que más lo hacen como a acentúan. propósito, ¿no? Así como que vos a propósito. Para que vengan conmigo, ¿no? Así es. Entonces es una lucha que no hay que doblar, no hay que tirar la toalla y hay que perseverar. Sí, no dejarles de decir a los hijos las cosas que deben de ser, lo correcto, y no importa la edad, porque a veces ya son grandes y todavía viven en casa. Bueno, ya mencionamos cuando son menores, cuando no se tuvo el cuidado y entró por ahí el aspecto de la inmoralidad visual o auditiva, por lo que escucharon, por lo que sea. Y bueno, a lo mejor se puede tener un poco más de control en la solución porque están o son totalmente dependientes de los padres. Pero cuando ya son más grandes, que incluso ya son de cierta forma independientes, aunque no son al 100% porque todavía están en la casa de los padres, pero ya salen solos o ya trabajan, ya son mayores de edad, ya tienen como que otro estilo de vida que obviamente les da carta abierta a situaciones pues más delicadas, ¿no? Porque al rato pues ya tienen novio, ya están todos entendidos de que pues es normal que cuando tienen novio pues tener intimidad y todos esos aspectos que ya no se pueden controlar igual. O sea, ya no les puedes decir lo mismo de no, hija o hijo, mira, mejor guárdate para tu unión o No, pues ya no se puede. ¿Por qué? Porque pues ya vienen con esa mentalidad que pues los padres también tenían antes de conocer la Torah, y eso es algo que es muy frecuente dentro de las familias que recientemente vienen a la fe. Y ahí dicen, ¿qué hago? Ya no puedo controlarlo, ya no puedo controlarla. Claro, se pueden poner reglas también, ¿no? Se pueden poner reglas mientras vivan ahí. Sí, y si ya son mayor de edad y ya tienen trabajo y todo, bueno, ya quieres vivir así, en mi casa ya no se vive así, eso es inmoralidad, eso es promiscuidad, como le quieran llamar, impureza, se te respeta si tú quieres, no coincido contigo, pero ya haz tu vida, entonces ya sal y haz lo que quieras, ¿verdad? Porque si no está habitando dentro, eso es muy importante, está habitando a alguien en casa con esa inmoralidad, ¿no? Con esos incluso espíritus, y hay lascivias y todo esto, ¿no? O sea, concupiscencias, ¿no? Sí. Dice aquí Tito, mi mamá nunca me dejó estar en una pijamada, solamente una vez, y esa vez no me gustó, salí de esa casa con piojos. Pues qué bueno que fueron piojos y no fueron chamucos, ¿verdad? U otras cosas, ¿no? Y bueno, pasó nada más eso. Ajá. Sí, es muy importante porque cuando ya son hijos mayores, las mamás o los papás creyentes ya no saben luego cómo solucionar, ¿no? Que saben cómo viven sus hijos, saben que ya tienen la libertad, porque así se las han dado anteriormente, de salir con las amistades, de tener pareja y todas estas cuestiones. Y lo que yo he visto muy frecuentemente es de que no se atreven a ser como rígidos, tajantes o plantear soluciones severas. O sea, no se atreven porque dicen, es que lo voy a entregar más al mundo, o lo voy a casi como a desamparar, o es que ya, si aquí por lo menos tengo control un poco de lo que hace, a qué horas llega, y después pues voy a estar preocupado o preocupada, no voy a saber a qué horas llega a su casa, o no puede irse a rentar solo, o cómo lo voy a dejar, cómo lo voy a echar de mi casa. Pero estas son cosas que a veces, y dependiendo de las circunstancias, porque definitivamente no estamos diciendo que rápido vayan y saquen a sus hijos de la casa, pero es que hay circunstancias que la verdad lo amerita. O sea, por ejemplo, tenemos en la Torá un caso, cuando dice en Deuteronomio 21, del 18 al 21, se habla de los hijos rebeldes, y dice que es borracho, que es glotón,
que no quiere obedecer y como ya lo hemos estudiado anteriormente, se entiende que es un hijo que se le ha dado instrucción y se le ha dado corrección, pero que no ha querido obedecer a sus padres. No es que los padres hayan sido negligentes, no es que los padres no hayan dado corrección a tiempo, no es que sean permisivos, no, o sea, no están pues haciéndose de la vista gorda con su hijo, sino que están ahí, pero el hijo verdaderamente no quiere escuchar, le complace el mundo, le complace vivir en un libertinaje y no le importa la autoridad de sus padres. Y se entiende que es un hijo que todavía está en casa de sus padres, ¿no? Entonces, es el mismo caso que a veces tenemos en la actualidad, hijos o hijas que les gusta salir de fiesta, que tienen ciertas amistades, cierto estilo de vida libertino, y entonces, pues ocurren situaciones y los papás dicen, es que, pues no lo puedo echar, ¿verdad? Pero vean lo que dice acá, por ejemplo. Eso está, ¿qué es? 18. 21, 18. Dice, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, o terco, obstinado y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no obedeciere, o sea, los padres están ahí haciéndole su lucha. Ajá. Dice, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. O sea, se le va a exponer, se le va a confrontar, no se va a dejar esto así. No quieres obedecer, entonces te voy a exhibir, te voy a exponer tu pecado, ¿no? Y en el 20 dice, y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece nuestra voz, es glotón y borracho. Ya es una persona que vive de manera libertina completamente. Imagínense, glotón y borracho, pues nomás por decirlo lo mínimo, porque de ahí en más pues ya nos podemos imaginar que otras cosas, ¿no? Y en el 21 dice, entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá, así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Y bueno, leemos esto y dices, no, pues no voy a sacar a mi hijo a apedrearlo, ¿verdad? No lo voy a exponer ahí con los vecinos, o cómo, dónde, qué hago. Obviamente sabemos que el contexto, el pueblo de Israel, en su organización, en su tierra, en todo lo que ellos ya como nación vivían, pues esto era algo aplicable y no lo vamos a traer a nuestra época, ¿no? Pero hay un principio importante que nos ayuda a tomar una decisión en este tipo de casos. Si el hijo es rebelde, si el hijo no quiere obedecer, ¿sabes qué? Se le está diciendo, ¿sabes qué? Es por tu bien. No, pues cuídate, no te entregues, no vivas así, no tomes. O sea, imagínense lo perjudicial a su salud cuando se trata de alcoholismo, de drogadicción, que por cierto es un tema que hay que hablarlo, un tema especial sobre la drogadicción en el caso de los hijos y todo esto, o en la pareja, porque también hay casos en donde el esposo o la esposa tienen ciertos vicios. Entonces, bueno, es un tema que vamos a hablar después, pero una vez que ya se le expone los riesgos de su estilo de vida libertina y el hijo o hija no quiere obedecer, entonces obviamente ahí ya entra una postura del padre de que sabes que ya hice lo que pude, ahí lo dejo a expensas de su pecado, porque la verdad es de que todo pecado tiene su consecuencia, pero no podemos ser partícipes de ese pecado, no podemos como abrazarlos con su pecado, porque a veces es tanto el apego hacia los hijos que cuesta trabajo desprenderse y decir, ¿sabes qué? Pues como lo dicen Corintios, ¿verdad? Que entrégalo a Satanás, porque la verdad es de que son situaciones que le van a traer su consecuencia y su corrección. Y una de las cosas que hemos platicado con algunas hermanas es, son consecuencias que les pueden hacer recapacitar, ¿no? Les pueden hacer entender y decir, mi mamá, mi papá tenían razón. Más que sus sermones, porque para ellos son sermones. Es que si mi mamá me dice que esto y que lo otro, ay, es que mi mamá ya es anticuado, mi papá, es que ay, ya son ya están viejitos, o sea, son argumentos que les dicen a los propios padres que no quieren entrar en razón estos hijos, pero que cuando dices, sabes que yo ya no te puedo obligar a que obedezcas, ya haces tu vida, pues vete a hacer tu vida. Yo en mi casa, ahora sí que como lo veíamos en el tema, yo en mi casa aquí, en lo que a mí respecta, en mi santidad, no me la vas a contaminar. Toma tus decisiones y que el Eterno se encargue de hacerte entender si como a hijo lo va a corregir o si de plano, tristemente, pues también hay casos en que los hijos
pues ya deciden por no escuchar la voz del Eterno, ¿no? Como en este caso de este hijo planteado acá en Deuteronomio, dice, y así morirá, o sea, es cortado totalmente. Sí, añadiendo un poco a esto, eso es lo que se conoce, como dijo ya mi esposa, en el caso, otro caso de inmoralidad en los Corintios, que es entrégalo a Satanás. Entrégalo a Satanás no es maldecirlo y te entrego y gritarle, no, simplemente déjalo a las concupiscencias en las cuales ya cayó, ya desobedeció y no quiere hacer teshuva, no quiere volver. Un principio que lo vemos en el Mesías es cuando se tratan casos en donde las personas también son necias, no quieren escuchar reprensión, no quieren escuchar corrección, y aunque ya fueron con hablar y con testigos, todo esto, no quieren aprender. Yeshua dice, trátalo como gentil. Si aún así no quiere escuchar, trátalo como gentil, ¿sí? No nos queda de otra. Aquí no puede repetirse lo que se repite muchas veces, sobre todo con las mamás. Muchas veces es la mamá la que se toca el corazón todo el tiempo, el corazón de pollo. Ay, es que mi hijo, ay, es que va a aprender. Ay, es que hay que darle otra oportunidad. Ay, es que me va a doler que lo castiguen, que esto. Hay mamás que esconden a los hijos allá afuera y no los entregan a la policía porque pues son sus hijos, ¿verdad? Por ejemplo, que les consecuentan muchas cosas. O que ya ¿sí? están en la cárcel, por ejemplo, y hacen todo lo posible por para sacarlos, en vez de que pues paguen los visitan, los tratan como sus consentidos y como inocentes. ¿sí? Esas mujeres están llevando su pecado, son parte de la misma culpa y son parte del problema. ¿sí? El creyente no puede actuar así. El creyente tiene que tomar una decisión. Bueno, si ya el hijo ya está en esas condiciones, ya quiere hacer lo que quiere. Si no escuchó el consejo a tiempo, trátalo como gentil. Ajá. Y no cargues con la culpa, ¿no? Porque obviamente, como dice ya aquí el texto, ya hicieron lo suficiente, ya los padres lo reprendieron. Ahora, reprenderlo, ¿qué es reprenderlo? Castigarlo. Bueno, si está en casa y está al cuidado de los padres, pues los padres van a poner ciertos lineamientos, ¿no? Sí. Van a cortar libertades, van a ser más estrictos, y eso es reprender. Cuando ya de plano, entonces ya lo que sigue, ¿no? Déjeme leer aquí algunos textos que ponen referente a esto, por cierto. Por ejemplo, referente a los padres, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Fíjense, corrige a tu hijo, ¿sí? Te dará descanso. Ponen por acá otro, Proverbios 19, 18, mientras haya esperanza, corrige o castiga a tu hijo, no dejes que vaya a la muerte. Efesios 6:4, y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Eterno. ¿sí? Es decir, no provocarlos, sino instruirlos. Ahí no dice no les instruya, no les digan nada, dice no los provoquen, no los hagan enojar. Ponen también por acá 1 Timoteo 4:12, no permitas que nadie te menosprecie por ser joven. Bueno, aquí está hablando de Timoteo, es un joven muy diferente. Proverbios de Salomón, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. ¿Qué más? Efesios 6, del 1 al 3, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es lo correcto. Honrad a vuestro padre y a vuestra madre, que es el primer mandamiento, con una promesa para que les vaya bien. Por cierto, si hay algo que los hijos se olvidan en los 10 mandamientos, es justamente este que le llaman mandamiento con promesa. Y yo no sé qué pasa en esta sociedad, en esta época, incluso en los sistemas religiosos, porque eso de honrar a padre y a madre, ¿verdad? Se lo brincan totalmente y hacen lo que quieren los chamacos, viven como quieren, pues es que el mundo los descompone y ellos les gusta estar descompuestos, ¿no? Entonces se invalida también la Torah. Pero ahí también es porque los padres no se dan su lugar como autoridad. O sea, claro. ¿Cómo van a honrar a alguien que sienten como un igual? Sí. Cuando no sienten que el padre tenga la autoridad, que el padre sea pues su gobierno en su casa, o la madre, obviamente pues van a hacer lo que sea, lo que se les dé la gana, porque no hay consecuencias. Si a eso se les ha acostumbrado desde pequeños, llega un momento en el que por supuesto pues ya es difícil o imposible hacerlos entender cuando ya son mayores, ¿no? Claro.
Bueno, ¿qué Como más? también acá dice, los niños son capaces desde muy pequeños aprender las malas prácticas de los padres y son muy astutos, más cuando se les dan regalos constantes. Muy mimados, ¿no? Ahí está la debilidad de la carne, ¿sí? Miren, a veces pensamos que, bueno, Satanás, el pecado y todo, le quiere echar la culpa al mundo y todo eso. Nuestra naturaleza tiene la debilidad en la carne y la carne eh, cuando es expuesta o cuando la influencia de afuera la seduce, pues la carne va a acceder, ¿no? Es como la comida, Ujú. ¿sí? La comida a los niños, y esto es clásico, ¿no? A los niños que no los instruyen desde chiquitos el paladar, no solo comer kosher, sino a no comer verduras, legumbres, frutas, hojas, hierbas. En cambio, les dan refresco, les dan papas fritas, les dan toda esta basura, grasas, Juguitos, juguitos artificiales, todo eso. Por favor, no esperen que más grandes coman saludable, coman ¿no? saludable, ¿sí? Sean saludables. ¿Por qué? Porque la carne es débil, la carne está esperando grasa, está esperando embutidos, está esperando sabores salados, dulces, azúcares, o sea, la carne. Entonces, ahí no se trata de que hay el mundo perverso, el Satanás, el maligno, o sea, toda la culpa de Satanás, ¿no? No, el problema es que no hay instrucción, no hay ni siquiera sentido común a veces, no hay educación, todo eso. Entonces, así como se descomponen y al rato vienen las enfermedades, pues también espiritualmente así también se descomponen, ¿no? Entonces, para eso está la instrucción, ¿sí? Para desde pequeños, como dice el proverbio, instruye al niño en el camino y cuando crece no se va a apartar. ¿Por qué se apartan? Regularmente la gente, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué pasó aquello? Bueno, porque ahí faltó la instrucción. Ujú. Sí, sí, obviamente cuando tuvimos una situación con una familia, un caso en el que uno de los hijos cayó en un problema de inmoralidad, una de las cosas que reconocían es pecamos todos, o sea, los padres y el hijo, ¿no? La hija. O sea, pecamos todos. Y es verdad, o sea, si nosotros como padres no somos diligentes en la instrucción y cuidadosos, el pecado de nuestros menores sobre todo recae también pues en nuestra responsabilidad y esto es algo que tenemos que evitar que suceda. Y en el caso de los que ya son mayores pues es complicado, ¿no? Ya cuando ya se sale de control de la autoridad de los padres, pero finalmente se puede, muchas veces se puede retomar y es algo que mujeres han hecho con sus hijos, hablado con ellos y sabes que no te había yo instruido así, no te había dicho, por ejemplo, lo importante que era que te cuidaras, que te guardaras, pues porque yo venía del mundo, o sea, ahora sí que les son muy sinceras y les dicen, pero lamentablemente esto hace que a ti no te vaya bien, porque el hecho de no es nada más el punto de la virginidad o de la moralidad, que obviamente es fundamental, pero las consecuencias. O sea, estamos hablando, por ejemplo, de hijas que por estar con uno y con otro hombre, pierden totalmente la estabilidad, a veces ni siquiera pueden terminar casadas bien, o los hombres, ¿no? De que tengan un matrimonio estable, o sea, no se puede, ¿por qué? Porque han aprendido y han estado en ese libertinaje y es hablar con los hijos y decirles, todo esto es por tu bien, es para que a ti te vaya bien, para que no empieces a caer en ese estilo de vida y termines pues como hay muchos ejemplos, ¿no? Yo creo que ya hoy en día la mayoría de nosotros sabemos de personas y los hijos conocen de personas que por esas malas decisiones pues tienen vidas completamente denigrantes, ¿no? También muchas veces. Claro, hay que transferir a los hijos también que todas estas cosas, decisiones, malas decisiones, actos, etcétera, todo va a repercutir en el futuro con el discernimiento, con el entendimiento, con el servicio eterno, con nuestra relación con el Creador, con nuestra pareja, etcétera. Todo va a traer una consecuencia, ¿sí? Sí, el Eterno está para perdonar y Él nos acepta de regreso, bueno, lamentablemente esto la religión pues lo ha hecho como Él es bueno y todo esto, pero nunca están hablando de que va a haber consecuencias, ¿no? Bueno, entonces cuando ya ambos son creyentes, han conocido todo esto y el hijo o la hija por algo, el descuido, la escuela, los amigos, yo qué sé, algo,
pues le seduce su concupiscencia, porque al final, como dice la Escritura, nadie diga que somos tentados por el Eterno, porque el Eterno nadie tienta, sino cada uno es tentado por su propia concupiscencia. Cuando ya ocurre esto, porque algo salió mal ahí, ¿qué es lo que sigue? Pues lo que sigue es, si son creyentes ambos, y también el hijo o la hija es creyente, entonces evidentemente lo que dice la Torá, ¿no? Aquí hay dos cosas que la Torá nos dice referente a los padres, por ejemplo, cuando es hija. Cuando es hija, en este caso, pues los padres van a decidir. Ahora, esto es muy complicado porque en la Torá se habla de israelitas que van a recibir a un hombre, pero también se habla de un israelita que los padres o el padre no lo admite. Entonces aquí ya son decisiones que los padres van a tomar, ¿sí? Porque a veces dicen, no, porque mi hija salió embarazada, ¿verdad? ¿Qué hacer? Y luego es un muchacho de la escuela, etcétera, no, yo qué sé. ¿Qué hacer? Va a recaer la responsabilidad sobre los padres. Los padres van a decir, a ver, hijita, hiciste esto, ¿verdad? Lo amas, lo quieres, ¿qué pasa con él? Pues únanse, ¿sí? Por lo que sigue es la unión, a no ser que después de platicar de todo eso diga, ¿sabes qué? O peor, cuando hay un embarazo, ¿no? Van a cargar con la misma responsabilidad, porque ya no van a presentar a la hija dentro de los creyentes como una hija decente, como una hija santa, como una hija, como una doncella lista para unirse, sino ya van a presentar a una hija profanada, ¿sí? Peor si ya trae un hijo, ¿no? Entonces esto se vuelve en algo vergonzoso, algo despreciable, ¿no? Igual le dijo, cuando es varón y comete esto, peor si ya le embarazó, pues igual, cumple con tu responsabilidad. Ahora vas a tomar a la mujer, la vas a hacer tu esposa, vas a cumplir con su responsabilidad. Eso es muy importante porque suele ocurrir en épocas de estudiantes. Y muchas veces vienen los papás con que, ay, pero tiene que terminar la carrera, ay, que esto, ay, que el otro, ay, que es tu culpa. Y frustró su carrera, a ver cómo le hace, pero ahora tiene que desposar a la mujer, tiene que ser cuidado de ella, cuidado del hijo si hay un hijo, etcétera, cubrir con las responsabilidades. Y obviamente pues también aprender de todo esto, ¿no? Sí, y ahí no involucrarse tampoco demasiado porque lamentablemente, pues como muchas veces son menores de edad, ¿qué hacen? Pues cobijan a los jovencitos en la casa de uno de los dos padres, ¿verdad? Sí, el error. O sea, ¿sabes qué? Pues es que, no sé, tienen 16, 17 años y pues no puede valerse por sí mismo, ya embarazó a la novia o ya se embarazó esta niña y pues vénganse a vivir acá te ayudo, acá les ayudamos, acá te cuido a la criatura y empiezan y bueno, al rato cuando nace el bebé o la bebé pues también felices, ya se les olvida el pecado y están ahí ayudando y como que no pasó nada y todo bien, ¿no? Y son cosas que pasan todo el tiempo o igual también, ¿verdad? Si no se une con esa persona y si es que o no hubo embarazo o incluso si se perdió ese bebé, porque hay casos también en que el embarazo por algo si no prospera y más cuando son muy chiquitas y después como que no pasó nada y como que, bueno, y al rato, pues mira, ya conoció a otro muchacho que la quiere mucho y que ya la pidió y que se van a casar y como si fuera doncella, o sea, Sí. son cosas que entre creyentes no se puede tomar así, o sea, como si no fuera relevante, como que no pasó nada, pareciera que no pasó nada, pareciera, porque no vemos a lo mejor una consecuencia inmediata, pero sí hay una profanación y sí es algo, pues, indecente delante del Eterno. Claro, sí, son muchas cosas que el mundo está acostumbrado a hacer, ¿verdad? Y hay casos diversos y de todo tipo, pero obviamente todos traen consecuencia, todos traen una problemática a la realidad entre creyentes, va a frustrar uniones futuras, va a hacer, digo, no sé, a veces uno cuando se toma las cosas en serio, uno espera en el futuro las cosas en serio, ¿sí? Pero hoy día la verdad es de que incluso entre la gente que cree o los que dicen que creen, ya no se sabe si creen de verdad, qué es lo que quieren y cómo quieren vivir. Aquí todo esto es para los que de veras temen al Eterno, temen a su palabra, quieren vivir conforme a ella,
y quieren hacer todo lo que está a su alcance con los hijos, ¿sí? Mantenerlos en la línea, cuidarlos, protegerles, no descuidarlos, etcétera, etcétera. O cuando ya ocurren esas cosas por otras cuestiones ajenas, extrañas o externas, pues encauzarlos a las responsabilidades. Ajá, porque la inmoralidad ahí está y obviamente es una impureza, es una transgresión, pero se tiene en este caso que no dejarse así como que al ahí se va y ay, bueno, pues Ya después yo te ayudo y sí, vente y mira. sí, porque muchos padres aquí, sobre todo aquí en México, por las condiciones en las que se vive, así son. Pero resulta embarazada la mujer, la niña, ¿verdad? Y como dijo mi esposa, pues la familia luego ponen las manos, pagan el parto, pagan los pañales, pagan todo, reciben al hombre que abusó de la hija, pues básicamente la profanó, ahora vive en la casa o al revés, etcétera, y se hacen cómplices de lo mismo. Pues como ya nació el chamaco, ya están los abuelos felices, ya no pasa nada, todo está bonito. Por favor. Eso en la escritura obviamente es indecencia, ¿no? Sí, o aunque no se hayan casado, porque a veces nomás las embarazan y se desentienden muchos jovencitos, y aunque sea de que les apoyen, entre comillas, pero no se terminan uniendo, no terminan haciendo pacto después del pecado, y apoyan o reciben o abrazan a la jovencita, y pues no importa, yo aquí te lo cuido para que te vayas a trabajar, y o sea, les facilitan las cosas. Ujú. Y la verdad es de que, pues pareciera, y digo, yo sé que van a decir, oye, pero tú no estás en esa situación y no sabes lo que implica. Y sí, hay muchas circunstancias muy diversas que a lo mejor ahorita ni se nos pueden venir a la mente, que muchas familias han vivido o viven, o mujeres que se casan bien, pero tienen hijos y después el hombre a lo mejor les falla o la mujer les falla y se terminan separando. Y entonces surge como esta necesidad de apoyar a la hija que ya tiene hijos, que está sola. Son muchas cosas, muchos descontroles, muchos desórdenes que sí, evidentemente, pues uno a lo mejor no lo puede como digerir como quienes lo están viviendo. Sin embargo, tenemos que ser realistas en que no es lo mejor facilitarles las cosas tras los errores. La verdad es de que eso es una de las razones por las cuales no hay hombres y mujeres responsables, porque en su momento cuando se equivocaron, sus padres les ayudaron a salir del problema, de la consecuencia de su error. Entonces esto es algo que hay que tener presente para que pues seamos padres correctos delante del Eterno, que esa encomienda, pues sí, ese privilegio que el Eterno nos da de instruir, de cuidar, de guiar a nuestros hijos, pues sea bien administrado, sea bien desarrollado este papel, esta función que tenemos como padres, para que pues no nos encontremos apapachando o abrazando o pues sí, facilitándoles las cosas una vez que ya cometieron un error, ¿no? Claro, porque después de eso, igual como los hijos chiquitos, que son los mejores psicólogos, aunque no están chiquitos, siguen aprendiendo la manipulación de los padres. Siguen aprendiendo a hacerse víctimas, ¿verdad? A inventarse cuentos, a actuar, todo eso. Y a veces los padres son consecuentes con eso, ¿verdad? Son fácilmente, los engañan, etcétera. Entonces, cuando ya viene todo eso, hay que aplicarles la consecuencia, la instrucción y la responsabilidad. Sí, sobre todo eso, porque yo sé que ha pasado en entregas anteriores que después del tema escriben y plantean, pero yo tengo un caso así y relacionado al tema que se vive, ¿no? Que se habló. Yo sé que después de esto, porque hay familias que estoy segura que pasan por este tipo de situaciones en los que madres o padres están apoyando a hijos o hijas que a lo mejor ya tienen hijos, que a lo mejor les ayudan, les cuidan, o que el embarazo, que porque no tienen instrucción antes y ahorita, y bueno, ya todo esto que pasa, y que van a decir, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Lo aviento a la calle? ¿O cómo le hago con mi hijo que ya lo tengo acá? Pero esto es muy importante lo que dijo mi esposo, en la medida de lo posible, hagan los responsables, o sea, que enfrenten las consecuencias de esas acciones, que no quiere decir que, ¿sabes qué? Ahorita voy y te saco tus pañalitos y tu bebé y tú y salte de aquí, pero la verdad es de que siempre hay que, más bien si los quieren ayudar, ayúdalos a enfrentar las consecuencias, porque esto es lo que les va a hacer verdaderamente hombrecitos y mujercitas, ¿no? Claro. Muy bien, pues creo que estamos llegando ya al cierre.
de lo que nosotros queríamos plantear aquí con ustedes. ¿O hay algo más? No, ¿Se me creo pasa? que hay muchas cosas, pero estamos tratando de ver lo más particular. Sí, Y ya con todo esto, bueno, algunos dirán, bueno, como dice mi esposa, algunos dirán, bueno, es que no está en nuestro lugar. No estamos en su lugar, no lo queremos estar y siempre lo estamos evitando, ¿sí? Cuando a veces personas dicen, es que no está en nuestro lugar, es que a usted no le pasó, es que porque ya uno, bueno, si conoces la palabra, si conoces la instrucción, si conoces algo, no pueden también acusarnos, ¿verdad? Decir, es que no está en nuestro lugar. Bueno, es que si no quieres ser parte de las estadísticas, ¿sí? Entonces mejor actúa a tiempo. Bueno, si a lo mejor algunos ya pasaron por tantas cosas que esta es la consecuencia, pues no queda más que instruirse todo lo necesario para enmendar lo más que se pueda, tanto los padres en sus errores, los hijos lo que han hecho, etcétera. Pero si todavía es tiempo, si están viendo a nuestros hijos crecer, si todavía están a nuestro alcance, si todavía podemos hacer algo, hagan todo lo necesario. No se conviertan en estadísticas, como dicen por ahí, ¿verdad? sí. No se conviertan en la estadística. Aquí es donde hay que ir en contra de la corriente, aquí es donde hay que ser diferentes al mundo, aquí es donde hay que hacer las cosas totalmente diferentes, aquí es donde no hay que ser igual que las naciones, no practicar igual que las naciones y no convertirse en estadística, ¿sí? Para ahora es el momento en donde tenemos que ser más cuidadosos, ¿no? Porque todavía estos años lo requiere más de nosotros, porque la época del mundo está cada vez más perdido, ¿sí? Si alguien no tiene otra opción que mandarlos a la escuela, bueno, si no hay consenso entre padres o el país o lo que sea, Hay que estar ahí. hay que estar ahí supervisándolos, saber qué aprendieron y tratando de explicarles, porque el mundo es un caos y es muy atractivo para la mente y para la carne de los niños, ¿sí? Sí. No es que sean pecadores, ¿sí? No es que sean unos diablitos, ¿verdad? Porque a veces la gente, no, es que ya no aguanto porque esto, porque el otro, porque pasa esto, mi hijo y ya lo corrieron y todo, ¿verdad? Es que el ambiente muchas veces viene desde casa los problemas, otras veces de que no se ha supervisado, no se le ha aconsejado, no se le platica nada. Y obviamente en el mundo está la mesa servida de todos estos desórdenes. Y pues cuando el niño está expuesto, pues obviamente se pierde, ¿no? Se pierde, ¿no? Y como dijo por ahí alguien, una vez que el hermano Corral, Juan, una vez que se pierden, ya es difícil traerlos de regreso, ¿no? Porque pues ya están en la cara, ¿no? Así que todo esto es para, sobre todo, los que estamos en la oportunidad todavía, De evitarlo, ¿sí? Corregirlo y no convertirse en la estadística. Sí, y no escatimen la corrección, no escatimen, si ya no lo pudieron evitar, algunos dicen, es que esta información ya me llegó demasiado tarde, a veces tocamos temas y suelen poner esos comentarios, ¿no? Qué bueno hubiera sido que yo hubiera conocido y sí, evidentemente estamos en una época en la que sabemos y somos conscientes de que hay ya aquí hermanos mayores, con hijos ya mayores, con hijos incluso pues ya grandes, que ya han tenido muchas experiencias, hijos que han tenido 1, 2, 3 parejas, han estado dejando hijos por aquí, por allá, o sea, sabemos que lamentablemente hay muchos desórdenes, inmoralidades, pero como siempre decimos, no escatimar en la santidad de su propio hogar. O sea, esta es mi casa, es mi santuario, como hemos platicado, es mi pequeño santuario para el Eterno, y aquí yo no acepto inmoralidades, porque a veces esa es una pregunta. A ver, mi hijo, que es lo más común, lo más frecuente, ya embarazó a una, ya embarazó a otra, ahora está con otra, ¿no? Y ahora con esta, ahora sí se quiere casar y pues, ¿qué hago? ¿La acepto, no la acepto? O mi hijo, todo bien con mi hijo, pero está con una mujer que tiene hijos de 3 hombres distintos, 4 hombres distintos, o sea, porque los hay, hasta 5, ¿no? O trae 3 hijos de otro, o sea, cosas que hoy en día se normaliza, no importa, yo los quiero como a mis hijos, yo los voy a cuidar, yo los voy a hacer como su padre, y los padres creyentes dicen, ¿qué hago? ¿Lo acepto? ¿La acepto? ¿Todo normal? Pues es como es mi nueva nuera o mi nuevo yerno,
Entonces esas cosas también hay que ser tajantes y hay que ser claros, no hay que tener miedo a obedecer primeramente al hombre, al Eterno, antes que al hombre, por temor a que, ay, es que mi hijo, ¿y cómo lo voy a rechazar? O mi hija, ¿cómo la voy a rechazar? ¿Cómo no la voy a ayudar? Pero yo creo que es muy importante empezar a tomar esa actitud, así como el Eterno nos disciplina a nosotros porque nos ama y quiere lo mejor para nosotros, pensarlo de la misma forma. El abrazo al pecado no es la mejor manera de demostrarles el amor a nuestros hijos, sino todo lo contrario. Lo mejor que puedes hacer, ¿sabes qué? Tú elegiste esto, aprende de tus consecuencias, porque solamente así o te vas a corregir o finalmente pues tú vas a tomar tus decisiones. Pero si todo el tiempo estamos ahí envolviendo y no pasa nada y bueno, venga mi nueva nuera o mi nuevo yerno, pues obviamente el pecado nunca se va a acabar. Por eso dice en Deuteronomio, caret, córtalo, es decir, que muera. Si no, el pecado va a seguir y va a ser peor para los hijos. Sí, la realidad es de que el Eterno por eso estos casos los trataba muchas veces con la muerte. Dice, así vas a acabar con el pecado. Eso es muy fuerte, pero supongo que un caso de estos que terminaba así, pues decían, ¿sabes qué? ¿Quién se va a volver a meter en ese caso, no? ¿Para qué, no? Pero bueno, vivimos una sociedad tan corrompida que va normalizando todo y ahora obviamente nadie va a agarrar pedradas a nadie, pero el juicio va a caer ahí. Y bueno, creo que para ir cerrando, dice aquí el hermano Adán Paredes, eso es muy importante. Sí. El reto que tenemos hoy en día es que los hijos vean lo que somos nosotros. Y también dice, para mí nunca es tarde, es importante enfrentar la situación, así es. Eso es muy importante, sí, miren, a veces parece que no está a nuestro alcance, pero hay mucho con lo que hacemos en casa, ¿sí? Nosotros queremos que nuestros hijos, si salen un día de la casa, mayores, y van a tener un compromiso, ¿verdad? Lo van a hacer en santidad. Que también esperamos que quien va a pedir a las hijas o la hija que va a pedir nuestro hijo esté en santidad, ¿verdad? Porque no podemos aceptar algo que no conocemos o que no queremos, ¿sí? Por lo menos nuestros hijos, en el caso de nosotros, bueno, saben que llegamos limpios y llegamos a unirnos esperándonos uno al otro y de ahí en más, todos los demás años cuentan. Que vean nuestra unión, que vean lo que queremos, que vean la instrucción, que todo el tiempo estén, ¿verdad? Envueltos en que esta es la normalidad bíblica, la normalidad del Eterno, que no haya cosas extrañas, que no haya cosas de que, ay, pues a lo mejor tenemos parientes atrás que se separaron, lo que sea, pero también se les da la explicación necesaria. Sí. ¿Sabes qué? Estaban sin Torah, ¿sabes qué? Cometieron errores, todo eso. Pero aprendiendo la Torah y la instrucción, esta es la forma, y este es el pacto, y esta es la permanencia. Y así tienen que llegar ustedes, el día que vayan a pedir a alguien o el día que vayan a ser pedidas, obviamente van a recibir también lo mismo, a alguien que no se ha profanado, a alguien que no ha caído en moralidad, porque parece que no, pero no sabemos cuándo el Eterno va a terminar con esta humanidad, pero mientras no termine, tenemos que no convertirnos en estadística y poner nuestro granito de arena con nuestros hijos. Sí. ¿Sí? Imagínense que nosotros estemos haciendo la diferencia, ¿no? Con los sistemas religiosos y lo que hace el mundo, y hacer que nuestros hijos lleguen como deben llegar a unirse, y que los nietos o los que están creciendo como nietos pues vayan haciendo lo mismo. ¿Sí? Esto es servir al Eterno, esto es agradar al Eterno, esto es cumplir los mandamientos también, ¿no? Y dejar un legado. Dejar un legado, así es. Y que ellos transmitan lo mismo con otros y que los que nos rodean vean lo mismo. Capaz que alguna persona, porque allá afuera, con todas las religiones, hay gente todavía moralista, la verdad, ¿no? Sí. Hay mamás que todavía están encima de los hijos y los hijos para que lleguen bien, dicen, ¿no? Para que lleguen de blanco. Bueno, es como un ideal, ¿no? Del pasado, pero bueno, si lo hace a veces a gente así, pues cómo no nosotros, ¿no? Es que se sabe que las consecuencias de no guardarse son desastrosas en la generalidad, en el mundo, o sea, la gente lo sabe. Por eso muchas esperan que encuentre a su príncipe azul a tiempo y todas esas cosas, porque saben que es lo mejor y ven la estabilidad de una pareja pues que se ha conservado dentro de lo moral, dentro de los valores, aunque no haya cuestión de la fe,
cuánto más nosotros con la instrucción, ¿no? Claro. Bien, pues concluimos entonces con esta aportación. Gracias por sus aportes y sus comentarios y testimonios también que nos comparten. Y pues vamos entonces a cerrar este tiempo. Así es, gracias por sus aportes y bueno, ya pasaremos a la siguiente entrega también, estaremos avisando a tiempo. Desde el principio así fue, creaste dos almas en el Edén para ser uno y hacer tu voluntad. Desde el comienzo de la creación, tú mostraste un plan de redención, creados para ser uno, para caminar en tu instrucción, para cumplir un propósito los dos. Desde el Edén tú mostraste los cielos, una esposa para el varón y una esposa para el Adón. Desde el principio así fue, creaste dos almas en el Edén para ser uno y hacer tu voluntad. Desde el comienzo de la creación, tú mostraste un plan de redención, creados para ser uno, para caminar en tu instrucción, para cumplir un propósito los dos. Desde el Edén tú mostraste los cielos, una esposa para el varón y una esposa para el Adón. Creados para ser uno, para caminar en tu instrucción, para cumplir un propósito los dos. Desde el Edén tú mostraste los cielos, una esposa para el varón y una esposa para el Adón. Jesús.